Saludos amigos, yo soy el doctor Luis Farrington Reyes y esta es su plataforma ideal para mantenerse en salud. Este es su programa Estación de Salud, que sale todas las semanas, cada jueves, un tema interesante para todos ustedes. En el día de hoy me acompaña la doctora Clarelyn Cáceres Bloise. La doctora es gastroenterólogo internista, endoscopista, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante como lo es el reflujo gastroesofágico. Saludos, doctora. Placer de tenerla por aquí. Un placer, doctor Farrington, compartir con usted y compartir con su audiencia. Muchísimas gracias. Doctora, cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, ¿de qué hablamos? Hablamos de una enfermedad, realmente conocemos ya esta parte como enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se produce cuando por distintas alteraciones que pueden ocurrir a nivel de las guardas que tenemos para que el ácido del estómago no ascienda hacia otra parte, que es lo que conocemos como esófago, pues se presentan ciertas manifestaciones, síntomas, y a estos síntomas a los que llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico, tanto a la presencia de esos signos y síntomas como a la presencia de hallazgos, que pueden ser hallazgos en endoscopía, que pues sugieran esta alteración. Sí, doctora, cuando hablamos de eso de reflujo gastroesofágico, podemos hablar de lo que un paciente muchas veces identifica como algo que le sube. Sí, uno de los síntomas principales del reflujo, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es la regurgitación, que es ese síntoma que refieren los pacientes que, por ejemplo, están acostados de noche o luego de ingerir cualquier alimento o incluso también luego de ingerir bebidas alcohólicas y sienten un líquido, refieren ellos caliente, que asciende desde la parte inferior del pecho hasta la garganta. Este es uno de los síntomas principales del reflujo, acompañado de la pirosis, que es la sensación de ardor que refieren las personas ya justo por debajo de la parte del pecho, que sería el ardor en el pecho, la parte posterior y en la parte de la parte superior del abdomen. Doctora, pero no se supone que ahí hay como un esfínter. Se supone que el ácido no debe subir. Exactamente. Sí. Por eso es que esta enfermedad ocurre cuando los mecanismos de defensa, principalmente este mecanismo de defensa, que es la presencia del esfínter esofágico inferior, por una u otra razón falla en contener el ácido dentro del estómago. Y entonces al esto fallar, pues entonces se produce el reflujo. Y se da básicamente ¿por qué? ¿Qué sucede que falla esa barrera? Pueden ocurrir muchas cosas distintas. Por ejemplo, la obesidad es un factor que puede predisponer a que este mecanismo de defensa falle. Está la presencia de hernias a nivel de hiato que también pueden provocar que este mecanismo falle. Está también fallos de otros mecanismos que también son importantes. Está la ingesta de distintos tipos de alimentos, está el consumo de tabaco. Todos estos distintos alimentos, el consumo de tabaco, pueden provocar que este esfínter tenga una relajación y al encontrarse relajado, pues entonces permite el paso de ácido. En el caso, por ejemplo, de las personas que son obesas o de las mujeres embarazadas, que también básicamente tienen la misma fisiopatología, esto ocurriría porque al aumentar la presión a nivel de la cavidad abdominal, este esfínter también pierde un poco de presión y el paciente entonces presenta los síntomas de reflujo. También se puede presentar por alteraciones ya de características, anormalidades estructurales del paciente como tal, pero en personas que no tienen ninguna alteración como tal, está el consumo de tabaco, está la edad, que también hace que este esfínter pues se pueda ir relajando, el consumo de ciertos alimentos, el consumo de tabaco y la obesidad. También el consumo de algunos medicamentos
como los medicamentos, algunos medicamentos de uso en cardiología, como los antagonistas de calcio, pueden provocar esa relajación. Algunos anticonceptivos también pueden provocar eso y así sucesivamente. Doctora, ¿qué comidas pudieran producir la relajación del esfínter? ¿O no hay una relación de la ingesta de X alimento con el reflujo? Realmente el paciente refiere que presenta mayores síntomas con ciertos alimentos, como por ejemplo las especias, los alimentos muy condimentados con especias, las cosas picantes, el chocolate, las bebidas carbonatadas, el alcohol. Todo eso provoca un poco de relajación ahí a nivel del esfínter y entonces aumenta los síntomas. Ok, usted dijo que habían factores que se relacionaban o que eran causantes de como la obesidad. Ese factor puede variar. O sea, si usted es obeso, pierde peso, puede variar ese en favor del paciente. Por supuesto que sí. O sea, inclusive es algo, para poner un ejemplo, digamos, fisiológico, las mujeres están embarazadas, cuando están embarazadas presentan muchísimo reflujo, ya luego de que se desembarazan, que tienen esa liberación de presión a nivel de la cavidad abdominal, pues los síntomas se revierten. Igual pasa con el paciente obeso. El paciente tiene reflujo y al perder peso, que disminuye esa presión a nivel abdominal, pues los síntomas a sí mismos se van revirtiendo también en ellos. En el caso de los fumadores, puede ser igual, porque hay que recordar también que el tabaco puede producir efectos a largo plazo por el tiempo. Puede también revertirse el efecto. Sí, pero ya sería aún más largo plazo, o sea, probablemente inmediatamente se pierda el consumo actual, habitual, pues los síntomas van desapareciendo, pero es muy probable que ya los daños que haya causado pues ya estén presentes. Cuando un individuo decide ir al gastroenterólogo por signos y síntomas relacionados a esto que usted acaba de mencionar, ¿cuáles son los que se presentan con ustedes en la consulta con mayor frecuencia? Los signos y síntomas, me refiero, asociados Claro. a reflujo gastroesofágico. Los síntomas asociados al reflujo los podemos dividir en dos, los que son de manifestaciones del tubo digestivo y los que no, porque hay un grupo de pacientes que no presenta síntomas digestivos porque digamos que el estómago y el esófago, ya que tienen el estómago la capacidad completa y el esófago pues un poco, a veces el paciente no presenta síntomas inmediatamente, pero por ejemplo, en cuanto a los síntomas digestivos, el principal o los dos principales son la pirosis, que es el ardor a nivel retroesternal, que es el más frecuente de todos, y la regurgitación, la sensación de ese ácido que sube hacia arriba, hacia la boca, que inclusive hay pacientes que refieren que tienen que expulsarlo, que lo expulsan por la boca. También está, por ejemplo, la presencia de dolor torácico, que puede ser un dolor torácico de origen no cardíaco. Está la presencia de disfagia, que sería la dificultad para tragar alimentos, o la odinofagia, que es la sensación de dolor al momento de tragar. Está la sensación de globo o la sensación de anubo, que muchos pacientes lo refieren, que sienten que todo el tiempo tienen como si fuera una presión o un peso a nivel del esófago. Esos serían síntomas ya de características digestivas, pero hay síntomas no digestivos como por ejemplo el desgaste del esmalte dental, eso es un síntoma de reflujo, el dolor de garganta puede ser un síntoma de reflujo, la tos en un paciente, tos persistente o sensación de siempre estar aclarándose la garganta, esos pacientes que se aclaran mucho la garganta, también la presencia de alteraciones como por ejemplo la ronquera o la disfonía, que el paciente sienta que no puede hablar de la manera adecuada, la presencia de neumonías a repetición podría ser también sugestivo de reflujo y muchas veces estos pacientes van a otro especialista primero, como por ejemplo el otorrino, y el otorrino pues entonces luego de que hace su evaluación lo refiere al gastro porque evidencia
que hay algún daño que puede estar asociado con el reflujo. Pero ya hay síntomas, por ejemplo, que son de alarma en estos pacientes, que sería, por ejemplo, la presencia de dolor torácico importante, la presencia de hematemesis, que sería el que el paciente tenga vómitos con sangre, la presencia de anemia. Todo esto ya es indicativo de síntomas de alarma y nos asusta o nos lleva a alarmarnos un poquito más. Muy bien. Voy a cambiar el orden de esta pregunta, porque se suponía que debería ir al final. Pero aquí, partiendo de lo que usted nos ha explicado, considero que es importante pasarla para acá. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? ¿Hay algún cambio que pueda eso convertirse en cáncer después, que pueda ser precursor de eso, que pueda empeorar? ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes con reflujo? Los pacientes con reflujo generalmente con tratamiento clínico pues presentan mejoría. Ahora hay pacientes que no presentan mejoría con medicamentos y que incluso pueden ser llevados a tratamiento quirúrgico por no mejoría. Lo que pasa con el reflujo es que la permanencia o la latencia del mismo por un tiempo prolongado puede provocar complicaciones como la esofagitis, que es la inflamación o las erosiones a nivel del esófago por el contacto prolongado con ese ácido, y esa esofagitis entonces puede desencadenar otra condición que es lo que se conoce como esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una condición en la que la mucosa del esófago, por tener tanto tiempo de contacto con el ácido a la que él no está supuesto a tener contacto, presenta un cambio y hace una metaplasia, una conformación intestinal para poder soportar de una mejor manera este ácido, y este es un cambio, digamos, premaligno. Esto puede, primero pasa a esta parte que sería metaplasia, luego entonces pasa a displasia, ya sea de alto o de bajo grado, y ya esto entonces puede entonces desencadenar un cáncer de esófago, específicamente un adenocarcinoma de esófago, que es el que actualmente es el cáncer más frecuente a nivel del esófago. Muy Ya hay bien. más tipos a nivel del esófago. Sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo un gastroenterólogo hace el diagnóstico de reflujo gastroesofágico? El diagnóstico es meramente, o sea, en un principio es meramente clínico. El paciente presenta síntomas muy característicos que nos orientan inmediatamente a que podría estar presentando una enfermedad por reflujo. En los pacientes que presentan una sintomatología limitada a síntomas, digámoslo, regulares o síntomas no de alarma, muchas veces se puede inclusive intentar con pruebas de ensayo, de administrar medicación, pruebas terapéuticas, y si el paciente mejora, pues ya sabemos que es un reflujo y continuamos tratándolo. Pero la mayoría de los pacientes, por las implicaciones que tiene de provocar esofagitis, inflamaciones a nivel del esófago, de todos los daños que puede provocar, pues entonces pasamos a hacer endoscopía. No en todos los pacientes que tienen reflujo se va a ver alteraciones en la endoscopía, pero siempre es importante realizarla por lo que mencioné anteriormente del esófago de Barrett y demás. Y también están otras pruebas que nosotros podemos realizar, entre las cuales están la pH-metría de 24 horas con impedancia, que es específicamente para ver la cantidad en 24 horas de contacto que tiene presencia de reflujo de ácido que tiene el paciente durante esas 24 horas, y la manometría esofágica, que la utilizamos más para ver si hay alguna alteración a nivel de las presiones de los esfínteres del esófago, que también se utilizan como métodos diagnósticos. Muy bien. Doctora, ¿cuál es el tratamiento de un paciente con reflujo gastroesofágico, vamos a decir que crónico? Porque muchas veces a ustedes le llegan los pacientes, ya, mire doctora, yo fui donde fulano, te menciona 5 o 6 colegas de diferentes especialidades para tratar eso. ¿Cuál es el tratamiento de ese paciente que ha pasado ya por varios especialistas, pero encuentra que no ha tenido mejoría? ¿Cuál es el tratamiento? Se dice que el tratamiento para el reflujo gastroesofágico principalmente está basado en inhibir la producción del ácido. Para inhibir la producción del ácido, pues entonces utilizamos inhibidores de bomba de protones,
En un paciente que, por ejemplo, no ha sido tratado para reflujo gastroesofágico, podemos iniciar con la dosis más baja de este inhibidor y en estos pacientes entonces se recomienda ir subiendo la dosis según el paciente vaya respondiendo. También se pueden hacer cambios de diferentes inhibidores de bomba de protones dependiendo de lo que el paciente presenta. Si el paciente, por ejemplo, tiene otras alteraciones, como por ejemplo una gastroparesia, que sería que no tiene el estómago no tiene una movilidad adecuada y por eso a veces el ácido refluye, pues entonces en esos casos se agregan, por ejemplo, medicamentos procinéticos. El paciente también se le pueden colocar algún tipo de antiácidos. Y ya en un paciente que a pesar de haber utilizado, por ejemplo, inhibidores de bomba, de todo tipo, que le hacemos estudios como por ejemplo la pH-metría y que el paciente presenta, a pesar de tratamiento con inhibidores de bomba, alteraciones, esos pacientes ya califican para otro tipo de terapia, que serían ya las terapias quirúrgicas en este caso. Muy bien, excelente, doctora. Finalmente, doctora, me gustaría dos cosas. La primera, ¿cuáles son sus recomendaciones para evitar el reflujo gastroesofágico? Y la segunda, que nos deje, por favor, sus números de contacto, su horario y los centros donde usted labora. Ok. Lo primero es que en un paciente que no presenta los síntomas de reflujo o en un paciente que los está presentando, hay diferentes cambios en el estilo de vida que podemos realizar para no presentar, como por ejemplo evitar la obesidad, evitar la obesidad como tal, aumento de la presión abdominal, realizar ejercicios, evitar acostarse hasta que pasen aproximadamente 2 a 3 horas luego de haber ingerido alimentos y, por ejemplo, evitar las siestas durante el día para evitar también esa situación del reflujo. En las pacientes que, por ejemplo, presentan reflujo y toman algún tipo de anticonceptivos, acercarse a su médico y comentarle, porque hay diferentes tipos de anticonceptivos que quizás no puedan provocarle daños. Está también evitar las ropas apretadas, evitar utilizar fajas, evitar fumar, tratar de evitar el alcohol también y evitar ciertos alimentos como los picantes, chocolates, las bebidas carbonatadas y demás. Aparte de eso, el paciente, por ejemplo, que presenta reflujo puede también elevar un poco la cabecera de la cama al horario de dormir, dígase aproximadamente unas 6 o 8 pulgadas. Hay unas almohadas que son almohadas antirreflujo que el paciente puede comprar. No es levantar la cama a base de almohadas de las que tenemos en la casa, sino que porque debe estar alineado al cuerpo. Tratar de levantarlo un poco con ese tipo de almohadas o dormir sobre el lado izquierdo del cuerpo, también eso ayuda bastante con el reflujo. Muy Y bien. sobre todo, si usted presenta los síntomas, a pesar de que le estamos dando estas recomendaciones, lo ideal es que acuda a su gastroenterólogo para que él mismo pueda indicar la medicación que sea adecuada o en caso de que sean necesarios realizarle algún tipo de estudios de los cuales nosotros estamos entrenados para realizar, pues entonces poder realizarlos a tiempo antes de que pueda haber alguna complicación. Muy bien. Sus contactos, su horario y el centro donde labora. Bien, yo estoy en el Centro Médico Dr. Batista lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. El número de contacto de este centro es 809-233-7070. También estoy en Preventis, Plaza Jorge 2, martes y jueves, de 2 a 5 de la tarde. Y en Salcedo estoy en el Centro Médico Materno Infantil, martes y jueves a partir de las 8 de la mañana. De manera global, para hacer citas, sea en cualquiera de estos centros, se pueden comunicar con el número de WhatsApp 809-869-8908, donde le podemos atender y enviarlo al lugar que le sea más factible para consultar. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por tenerla aquí en Estación de Salud. Doctora Clarelyn Cáceres Bloise es gastroenteróloga internista. Doctora, muchísimas gracias. A usted, doctor, por la invitación y estamos a la orden. Gracias.